Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor. Aquí el país se sacudió y de qué manera. Y podemos decir, como usted nos lo anticipó de manera permanente, aquí va a pasar lo mismo que pasó en Londres. Y mucha gente no creía. Y usted insistía. Y efectivamente, ayer triunfó la coherencia, triunfó el pueblo colombiano contra la opulencia, contra la vanidad, contra quien lo pretendió todo a cambio de un premio Nobel. Ayer se sacudió la gente, doctor, simplemente. ¿Será que se entiende ese mensaje del pueblo colombiano? Totalmente. ¿Qué fue lo que movió todo el aparato estatal? Todo, William, todo. El aparato central, el aparato regional, todo el inmenso aparato estatal en Colombia que tiene apabullada la iniciativa privada, la extranjera y la local. ¿Qué fue lo que movió? 17%. ¿Sí? En lo único que estaban acertados era en rebajar el umbral al 13%, llegaron al 17%. Sí, casi se ahogan. ¿Quién le dijo que no a esta locura? ¿Quién dijo necesito un país nuevo y distinto? El 83% de los colombianos. Con una legión de avanzada, valerosa, resuelta, increíblemente capaz de desafiarlo todo, que fue la que dijo expresamente no. Los demás, desde su casa, dijeron, esto no es por ahí, y no le jalo, y no me dejo convencer, porque sé cuál es mi realidad. Mi realidad es una realidad de pobreza, de desesperanza, de tristeza. Este es un país lánguido, y este es el resultado, William, de toda una política. Esto no es el resultado de unas charlas de la calle con Timochenko allá en Cuba. No. Esto es mucho más profundo, William. Y el que no lo entienda es porque no entiende política y porque no es capaz de abrirle paso al porvenir. William, pero a mí sí me llama la atención que antes del plebiscito el gobierno era muy duro con los que estaban a favor del no. Tenía palabras muy duras siempre. Descalificaban a los que estaban a favor del no y decían que no querían la paz. Y ahora resulta que sí, que todos queremos la paz y ninguno quiere la guerra y ahora sí nos podemos sentar a hablar. Es un poco extraño, ¿no? Ahora empiezan un poco de tipos que no me pasan al teléfono. Ahora sí. Ahora empiezan a llamar y a felicitar y yo digo, bueno, muchas gracias. Pero yo sabía que me estaban sacando el play para poder asegurarse en el sí. Y han regresado, sí, doctor Londoño. Claro, mire lo que dice el presidente Juan Manuel Santos, lo dijo en su discurso, ¿no? Todos queremos la paz, ninguno quiere la guerra. No decía lo mismo antes del plebiscito, decía que los que apoyaban el no eran unos guerreristas, los descalificaba continuamente, tuvieron que soportar una campaña horrible, ¿no? Éramos todos unos anormales, porque el que quiera la guerra en lugar de la paz es porque es un anormal. ¿Qué tal? Claro, eso va a parecer como unos criminales, como la mano negra, como los paramilitares, como los enemigos del régimen. Así lo dijeron. Pero queremos la paz para algo. Queremos la seguridad para algo. William, la seguridad es un valor jurídico fundante. ¿Se acuerda esa lección que repetimos tantas veces? Sí, señor. Sin seguridad no hay nada. Exacto. Es como un edificio sin cimientos. Claro. Pero si usted a un edificio no le pone sino los cimientos, pues no hay nada, no hay nada. Ese es el punto de partida. Y a partir de que tengamos seguridad, eso que llaman paz, con otro nombre, que ese es el valor jurídico de la seguridad, a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el país que vamos a construir? ¿Cuál es el desarrollo que vamos a conseguir? ¿Usted cree que puede haber seguridad y paz y desarrollo con el desempleo juvenil más alto del mundo? ¿Ah? ¿Usted cree eso posible?
¿Usted cree que podamos tener una sociedad organizada y animada y resuelta con un desempleo maquillado en el empleo informal de que habla el doctor Perfetti? ¿Con la gente haciendo maromas en los semáforos y vendiendo mangos en las calles? No, William. O aquí se hace una política agrícola de fondo y en grande y de verdad, ¿no? Para crear empresitas comunitarias. Hágame el favor. Lo de las 297 páginas, el ejido mexicano, a estas alturas de la vida era la receta. No, por favor, grandes empresas agrícolas. No tenemos toda la altillanura para desarrollar, todos los llanos orientales, toda la Mojana. Este es un país de unas posibilidades infinitas. No tenemos toda la cordillera de los Andes para reforestar. William, es que uno se pone a medir los desafíos que el país tiene y son de un tamaño tal que uno ve a estos bandidos robándose los pesitos que tiene el país y cargando a los colombianos con el peso de un intervencionismo estatal insuperable. Y uno dice, están locos, definitivamente están locos. Y todo por cuenta de la vanidad presidencial, porque prefería una autopista a su hacienda para llevar a sus amiguitos allá. Prefería un avión para la señora. Que tener un avión para pagar cuando se incendian nuestros bosques. Prefería todo eso. ¿A cambio de qué? Es que usted se pone a sumar errores cometidos. ¿Qué tal pues el cuento de que salían a radicar esto en Suiza para que quedáramos amarrados para siempre a las 297 páginas? ¿Qué tal el descubrimiento que hicimos de que todo el árbitro de los aspectos legislativos, judiciales y ejecutivos del país era una comisión de seguimiento, verificación y reparación y resolución de conflictos, la CVSR, eso tenía nombre de vermífugo, que terminaban manejando Cuba y Venezuela? ¿Qué tal? Uno manejado por Maduro, por Maduro, que tiene allá cárceles para periodistas y para las gentes. Por Maduro, por el viejito ese del paredón, el viejito Gagá de Raúl Castro. Y es que, William, en la medida en que la gente empezaba a leer con atención el acuerdo y podíamos nosotros decirles en qué página estaba cada cosa que decíamos, yo estoy seguro que muchos empezaron a repensar su voto. Es más, yo me atrevería a decir, doctor Londoño, que una semana más de esta campaña y la diferencia a favor del no hubiera sido mayor, porque es que todos los días había algo nuevo en esos acuerdos. Usted mismo, que se los leyó fácilmente unas 20 veces, cada vez que hablábamos nos decía que había encontrado algo nuevo, ¿o no? Sí, pero claro. Bueno. En medio de ese fárrago, en medio de esa literatura asfixiante de los mamertos de los años 60, es decir, los mismos mamertos, el mismo discurso socialista, la misma tontería para ocultar un intervencionismo estatal y un aparato estatal gigantesco que ahoga al país. Y William, ahora viene, y Santiago, ahora viene un mano a mano feroz en el Congreso. Obvio. A ver qué reforma tributaria se va a hacer. Una reforma tributaria para ponerle más impuestos a la clase media y a la gente pobre del país. A ver qué va a hacer Liscanito. O una reforma tributaria de austeridad para reducir el aparato del Estado y para bajar los impuestos del 70% al 30 o al 40%. Aquí se necesita audacia. Aquí hay que dar un timonazo definitivo en la conducción de los asuntos económicos de Colombia, o este país está perdido, William. Sí, señor. Con su venia, doctor Londoño, acaba de llegar el doctor Iván Duque. ¿Usted considera? Seguimos al oído con él, ¿cierto? ¿Te parece? Pero como que considero, ¿y por qué no? Porque él sí pasa al teléfono las veces que le pedimos, porque eso sí ha sido extraordinario. Salvo cuando está con el teléfono ocupado. No más. Pero en fin. No más. A ver, senador Iván Duque, generación del 14, ¿cómo le va? Buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia, y que usted sepa que usted tiene siempre línea abierta, aun cuando esté apagado el celular se despierta cuando llama a Fernando Londoño.
Bueno, senador, aquí pasaron cosas muy graves y cosas muy importantes. Graves en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Graves no en el sentido de malo, graves en el sentido de que tienen que despertar a la opinión pública. Con todo el aparato estatal, con toda la publicidad, con todos los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales, con todos los medios de comunicación, consiguió Santos el 17%. El 83% del país dijo, no le jalo a esto. Y eso significa, si me perdona, una revolución, un mundo distinto en el que tienen que participar todos. Pero se lo voy a decir también con entera franqueza. Esto, entre otras cosas, necesita un cambio generacional. Esto, pues, uno prendido a estas alturas del doctor Serpi, del doctor César Gaviria y del doctor Samper. Pero hágame el favor. Hágame el favor. La política colombiana tiene que ser distinta y tiene que cambiar de generación. Y esa es la generación del 14 para hablar de temas serios. Temas serios como, por ejemplo, el de la reforma tributaria que viene, a ver si se va a hacer cargándole la mano a la clase media y a la gente pobre o si se va a hacer sobre la base de una reducción, pero fundamental, del tamaño del Estado colombiano para que la gente pueda respirar. Senador, ahí sí que es cierto que usted tiene una tarea por cumplir. ¿Qué nos dice sobre eso? Ya que ayer fue capaz esa generación de cambiar el curso de la historia y de enfrentándose a todo, derrotar todo ese aparato estatal caduco, decadente, que tiene que abrirle paso a un nuevo mundo distinto con la unión de los colombianos. Esto no es para enfrentar a nadie con nadie, al contrario, llamemos a la gente a un gran propósito nacional, a una gran tarea nacional, a un gran pacto nacional de la Colombia verdadera, de la Colombia de verdad. ¿O estoy diciendo mucha tontería, senador? Doctor Fernando, mire, lo primero que quiero decirle a usted y reconocérselo es el liderazgo que usted ha tenido en esta tarea pedagógica, en esta tarea de contacto con la ciudadanía. Yo quiero empezar esta entrevista recordando que en el mes de diciembre, cuando hicimos una larga entrevista con usted, hablamos de la importancia de decir no, que cuando uno está defendiendo los valores y los principios de la legalidad y de la institucionalidad, había que perseverar en ese esfuerzo más allá del cálculo político, que en algunos casos estaba basado en el miedo y en otros en no querer asumir unos riesgos políticos. Y en esa entrevista compartimos ese anhelo de salir a las calles a defender esos principios. Esos anhelos se tradujeron en una campaña pedagógica llena de alegría, en una campaña sin ostentación, sin derroche, sin recursos, pero con las ideas, con los argumentos. Y yo creo que el mensaje que le queda al país es que cuando la política se ejerce con esas convicciones, la buena fe siempre va a prevalecer. Y nos enfrentamos a todas las adversidades que eran apabullantes por parte del gobierno, bajar el umbral, no tener equidad en el financiamiento público, permitir la publicidad estatal, utilizar la pedagogía como propaganda. A todo eso se rechazó. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que los ciudadanos que votaron por el sí no son nuestros adversarios, nuestros contradictores, nuestros enemigos. Al contrario, hay que buscar ese gran pacto nacional. Y ese gran pacto nacional empieza por corregir toda esa fractura institucional que estaba incluida en los textos de esos acuerdos y que estaba conduciendo al país a una incertidumbre institucional de enormes gravedades. Entonces, yo creo que ahora la tarea que sigue, y usted tocaba el tema de la reforma tributaria, es primero también saber separar las dos cosas. Yo llevo hablando en su programa mucho tiempo diciendo que toda esta situación que ha detonado la reforma tributaria se origina por el derroche del gobierno, se origina por no haber ahorrado en la época de las vacas gordas de la bonanza petrolera pensando en el futuro, se origina porque el presupuesto crecía al 11% cuando la economía crecía al 4.5%, y querer sustituir una bonanza petrolera con más impuestos cuando la economía se desacelera, cuando la inflación es alta, cuando la confianza del consumidor está en declive, cuando la inversión extranjera cae, pues es una especie de salvavidas de plomo,
Por eso nosotros hemos planteado que aquí, antes que hablar de reformas tributarias estructurales, hay que hablar de una reforma fiscal estructural. ¿Para qué? Para que podamos, por un lado, reducir todos esos gastos de opulencia que se han visto, racionalizar el tamaño del mismo e inclusive empezar a hacer ajustes sobre si es necesario la existencia de todas esas entidades que yo llamaría agencias de responsabilidad vertical que este gobierno disparó. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos es recuperar el crecimiento en la economía. Si nosotros reducimos el tamaño necesario del Estado, vamos a dar la posibilidad de tener más alivios de carácter tributario que aumenten la inversión, la formalización laboral, la productividad, la competitividad y el ahorro, que son medidas necesarias para esa recuperación económica en el país. Yo creo que como están planteadas las cosas, el gobierno se ha guardado las fichas con respecto a esa reforma. Durante 10 meses o más, desde que se conoció el reporte de los expertos, había silencio en el gobierno. Ya llegó el momento que el gobierno diga primero cuál es su propuesta y que nosotros le digamos al gobierno, nosotros no vamos a acompañar simplemente un aumento de impuestos a las clases menos favorecidas, aumentándole el costo de los productos básicos cuando los hogares más vulnerables del país tienen déficit en proteína. Nosotros no queremos que aquí se siga golpeando a la pequeña y mediana empresa y que se sigan dando incentivos a la informalidad. Ese debate lo haremos con altura y con grandeza, pero defendiendo que aquí el gran costo político de este aumento de la carga tributaria y de esa desaceleración obedece a una política económica errática que necesita ser corregida de inmediato. Doctor Iván Duque, lo que usted está planteando, en otras palabras, es todo un cambio de política. En la búsqueda de un temita en el que usted es maestro, porque usted trabajó tantos años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo insisto, el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Lo dijo un tontico por ahí que se llamaba Pablo VI, el más grande escritor que produjo la Iglesia Católica en el siglo XX era Pablo VI. Y el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Lo entendieron Corea, Singapur, Hong Kong, todos los dragones asiáticos, todos los países de Europa Oriental que están entendiendo el mensaje. Esto no es con más Estado, esto no es con más intervencionismo. Hay que cambiar radicalmente la figura para abrirle paso a la libertad, a la creatividad. Vea cuánta falta nos hacen personas como su padre, que se nos fueron, para que recuerden lo que pasó en Colombia con Carlos Lleras Restrepo en el año 68. ¿Usted sabe cuáles eran las exportaciones menores de Colombia en aquella época? Pues lo sabrá porque habrá leído textos de historia. Le faltaba un tiempito para que usted naciera. Eran 30 millones de dólares de exportaciones llamadas no tradicionales. Carlos Lleras Restrepo dijo exportar o morir, que era un grito de desarrollo económico, y llamó a los empresarios, liberales, conservadores, grandes, chiquitos, a todos, señores, a conquistar los mercados del mundo y a producir una oferta exportable. Eso fue un grito de desarrollo económico. Y el país contestó, y el país se levantó, y esos 30 millones de dólares se volvieron 1.000 millones de dólares en cuestión de un par de años. 30 veces aumentó la oferta exportable de Colombia. Y el país estaba confiado, y el país seguía adelante. ¿Y sabe qué detuvo eso, doctor Iván Duque? ¿Sabe qué lo detuvo? Dígame, los dólares de la ventanilla siniestra del Banco de la República. Porque de la noche a la mañana nos inundamos de dólares y entonces eso estaba creando presiones sobre la economía colombiana, y el doctor López Michelsen dijo tranquilamente que había que detener o olvidarse de ese embeleco de las exportaciones. Doctor Iván Duque, esto, lo que usted está planteando, es un cambio total en la visión de la política colombiana. Hagamos ahí sí. Yo creo, doctor Fernando, que aquí también esto es un momento para afrontar esta realidad. Primero, el tema económico con mucha altura y con sentido patriótico. Yo estoy viendo con preocupación que se le ha anunciado al país una reforma tributaria estructural. Pero no nos digamos mentiras. En 40 días un país no hace una reforma tributaria estructural.
que ese es el error a lo cual ha conducido este gobierno, de querer presentar esto en el mes de octubre para que en 8 semanas se resuelva esto. Y una reforma estructural, como yo lo he dicho, el sistema tributario colombiano no está alineado con nuestros objetivos de largo plazo. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de largo plazo de una economía como Colombia? 1, la formalización. En la medida que siga existiendo la asfixia tributaria, y sobre todo para la pequeña y mediana empresa, va a haber muchos más incentivos a que los canales sean informales. Nosotros necesitamos un sistema tributario que nos dé competitividad. ¿Para qué? Para que atraiga inversión. Y resulta que la excesiva carga tributaria empresarial lo que ha hecho es disuadir también inversiones. Tercero, uno quiere que la productividad y la innovación en las empresas también sea un triunfo, pero cuando usted no tiene certidumbre tributaria y las empresas no saben cuáles van a ser los impuestos del año entrante, y en 2, y en 3, y en 4, y en 5, obviamente esos costos terminan comiéndose las ganancias de productividad de las empresas. El ahorro. Nosotros veníamos castigando el ahorro porque desde el año 2010 debió haber terminado el impuesto transitorio a la riqueza. Y mire la realidad tan difícil. Este gobierno la mantuvo primero que para la oleada invernal, después que para las dignidades agropecuarias. Siempre ha estado buscándole a eso una razón. Entonces, yo creo que el debate de fondo también es entender, número 1, que nosotros no podemos seguir castigando a los sectores por capricho. Mire, por ejemplo, lo que se planteó por parte de los expertos de la reforma tributaria. Pongámosle impuestos a las bebidas azucaradas, diciendo que con eso iban a reducir la obesidad, cuando principalmente el problema de obesidad en Colombia es por sedentarismo. Las bebidas azucaradas apenas son el 3% del consumo calórico. En México se hizo un ensayo así improvisado y lo que ocurrió es que redujeron el consumo de gaseosas, no redujeron la obesidad y quebraron miles de tenderos. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que empezarlas a plantear, pero el eje central, doctor Fernando, es que aquí no es solamente una reforma de los ingresos, sino que también tengamos eficiencias en el gasto público. A mí me preocupa que el 60% del presupuesto de inversión de la nación, dicho por las autoridades económicas, no va para formación bruta de capital, no son de inversiones económicas de carácter rentable. Eso ya le muestra a usted que hay que hacerle correctivos a esa clasificación presupuestal. Entonces, el mensaje central es: tenemos que obrar para que las finanzas públicas de este país tengan sostenibilidad. Y a mí me preocupa que este gobierno le esté dejando a la próxima administración un ajuste de casi 2,5 puntos del PIB, que eso no se lo han contado al país, porque querían dejarle prácticamente el tumor para que lidiara el próximo gobierno. Eso no es responsable, y cualquier tipo de pacto sobre la situación fiscal del país tienen que empezar por el reconocimiento del gobierno nacional de los errores de esta política económica de gastar, gastar y gastar más allá del crecimiento de la economía. Nos gastamos una bonanza petrolera y nos gastamos un endeudamiento que ya no es sostenible, senador. Es que aquí hay que tomar las cosas muy en serio. Y a esos jóvenes que estaban gritando, pues llevados por unas pasiones ahí muy inmediatas en favor de la paz, y hay que darle oportunidad de la paz, hay que decirles: señores, venga muchachos, venga, el destino de ustedes es irse de Colombia, porque Colombia les cerró las puertas al desarrollo, porque Colombia no tiene un marco jurídico y político dentro del cual la gente pueda crecer. Para las nuevas generaciones no hay futuro, y uno no puede crear una nación así, diciéndole no futuro a las nuevas generaciones, y este es un país joven, eminentemente joven. Entonces hay que abrir las puertas del desarrollo. ¿Qué tal el tema del desarrollo agrícola, doctor Iván Duque, para que nos vengan a recetar ahora empresas comunitarias y familiares? ¿Dónde las grandes empresas? Sí, mira, yo quisiera, frente a estos puntos, por ejemplo, cosas que nosotros hemos presentado y que inclusive vienen de la época cuando usted estuvo en el gobierno con el entonces ministro Alberto Carrasquilla. Aquí se pensó en un momento dado contener la regresividad del IVA para que no fuera tan duro para las clases menos favorecidas. ¿Y eso cómo se podía hacer? Con un mecanismo de devolución para aquellos hogares más vulnerables. Entonces, ese tipo de propuestas siguen sobre la mesa y estamos listos a defenderlas y a plantearlas. Nosotros también hemos dicho con total claridad: hagámosle ese reordenamiento del gasto público. Porque a mí lo que me preocupa es que cuando usted mira los antecedentes económicos de este gobierno, casi
que toda la euforia de cómo eso iba a comportar las finanzas públicas estaba soportada sobre un precio del petróleo de $100 el barril y sobre una producción de más de 1 millón de barriles. Esas realidades no están hoy. Ahora, ¿puede el país despreciar el sector mineroenergético? No lo puede hacer. El país, al contrario, tiene que seguir mejorando su exploración y su potencial de producción, pero lo que el país también necesita es de diversificar las fuentes. Este país necesita hacer rápidamente una reingeniería de todo el exceso de regulación que entorpece y le quita competitividad al sector empresarial, bien sea para exportar o bien sea para invertir con calidad en el país. En materia de desarrollo rural, es absurdo que no se haya planteado acá una verdadera agenda de darnos cuenta que si el campo quiere progresar, el campo necesita un matrimonio entre la gran producción agroindustrial y el pequeño productor. Acá necesitamos entender que el campo necesita inversión. Un campo sin inversión no va a formalizar los puestos de trabajo. Entonces, yo lo que le quiero decir, doctor Fernando, frente a estos debates, el Centro Democrático, como lo ha hecho hasta ahora, va a estar siempre a la altura de lo que el país necesita. Nosotros hemos obrado con preparación, con argumentos, con propuestas, así lo seguiremos haciendo, pero que quede absolutamente claro que nosotros sí no vamos a dejar que el Paganini, sin que se haga un esfuerzo de reducción del Estado, terminen siendo las clases menos favorecidas de este país. A esas clases hay que protegerlas y hay que exigirle al gobierno que asuma el costo político del derroche y que empiece por un ajuste del gasto público y del gasto innecesario que ha expandido durante estos 6 años. Y una política distinta, le dejo, porque pues tenemos que seguir nuestro camino en esta mañana, lo que no quiere decir que no volvamos a hablar una y otra vez, senador Iván Duque. Esto no lo produce sino una generación que piense distinta, una gente diferente. Ustedes pudieron llegar al Congreso por una razón elemental, porque hubo un fenómeno con el que el país no contaba, el fenómeno Álvaro Uribe Vélez, quien dijo: yo no me voy a rodear de politiqueros que tienen votos aquí y allá y porque están unidos al alcalde de no sé dónde, yo le voy a dar espacio a una nueva generación. Los partidos políticos en Colombia le tienen que abrir espacio a una nueva generación. Esos gamonales conservadores, pero por Dios, entiendan que llegó la hora en que el trabajo es abrirle espacio a una generación distinta. Personas a las que estimo y quiero tanto como el senador de Barranquilla, que son personas maravillosas, que en su tiempo fueron oradores prodigiosos. Doctor Gerlain, abra el espacio a una generación distinta. Entendamos eso. El Partido Conservador tiene figuras y promesas como Santiago Castro. Aquí está, y que no se ponga colorado porque es la verdad. Los saludo, que le tengo toda la admiración. Muchas gracias por esas palabras. Pero Álvaro Uribe le abrió espacio a la generación del 14, el Partido Conservador y el Partido Liberal y el Partido de la U, por Dios, lidiando con armatostes viejos, con una generación que ya cumplió su ciclo. No digamos que lo hicieron bien o mal, cumplieron su ciclo para empezar a hablar este lenguaje que usted está utilizando, senador Iván Duque. Estos temas que usted está proponiendo, estos asuntos que tienen que ser los que congreguen el interés y la pasión de los colombianos para que podamos sobrevivir. Senador Iván Duque, muchísimas gracias y seguiremos hablando una y otra vez, porque esto está empezando y ayer pasaron cosas muy graves, muy importantes, que el país tiene que entender. Que todo el viejo aparato de las componendas políticas, de los ataques burocráticos sobre la opinión, movió el 17% de los colombianos. Esa es la realidad. ¿Qué le vamos a contestar al otro 83% del país? Doctor Iván Duque, senador de la República, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Fernando. Un gran saludo para usted y para toda su audiencia y sus compañeros. Bueno, y queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, lo dijimos una y otra vez, porque es que la política hay que entenderla.
el presidente Santos se desquitó de un procurador que era incómodo porque estaba diciendo la verdad. Es que la verdad es ofuscante. Que eso de La Habana iba a ser un gran lavado de activos, que eso de La Habana era la claudicación entre el marxismo-leninismo, que la familia es la base de la sociedad y que el marxismo la quiere destruir porque para el marxismo la familia es una superestructura, pero pues ¿qué le vamos a hacer si era la verdad? Claro. Y entonces salieron de Ordóñez a las patadas. Pero a las patadas. Lo dijimos aquí, crearon un mártir y crearon un candidato a la presidencia de la República y crearon un líder político. Eso fue lo que logró Juan Manuel Santos con la magistrada Araujo. Y por el palomismo. Y palomismo. Hey. Entonces, esa es la verdad. Y el pueblo colombiano lo entendió. Y aquí tenemos una figura política de enormes proporciones con la que queremos hablar. Ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, muy buenos días. Doctor Londoño, ¿cómo me le va? Procurador. ¿Aló? Sí, ¿Quién perfecto. nos está escuchando el doctor Alejandro Ordóñez? ¿Se oye? Perfectamente. Ahora sí. Ahora sí, procurador, ¿Aló? ahora sí. Aló, ¿nos oye, procurador? Lo oigo, nos están chuzando. ¡Ya empezaron! Ay, Dios mío, estamos habituados a eso, procurador. ¿Cómo? ¿Dónde está, procurador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí en mi apartamento. Ah, bueno, Porque, en Bogotá. En Bogotá. Euforia, de mucha alegría, porque las circunstancias y los resultados lo ameritaban. Yo creo que esto fue la misma victoria de David contra Goliat, porque nos tocó enfrentar no solamente a lo que diría Álvaro Gómez, el régimen, que está muy bien articulado, muy bien organizado, con muchos medios de comunicación, con muchos medios económicos, pero también tenía un concierto internacional a todos los poderes globales. Era muy remota, era casi imposible los resultados de ayer, pero fue realmente la victoria de David contra Goliat. La gente sencilla, la gente de bien, la gente entendió los riesgos que estábamos corriendo, que eran circunstancias que nunca en la historia nacional se habían corrido, y por eso primó la sensatez, el sentido común y el patriotismo. Claro, procurador, hasta el punto en que solo pudo mover ese diabólico aparato estatal y estatizante el 17% de la opinión. El 83% o votó no o se quedó en su casa diciendo eso no me gusta. Y allá en su patria chica, en Santander, ¿cómo se inauguró usted, no? El triunfo en Santander fue una cosa absolutamente espectacular, procurador. Así fue, pero era previsible ya. El sábado yo lo husmeé, si se quiere, porque las expresiones de la gente, la decisión de la gente, la emoción de la gente fue algo sin antecedentes. Y todas las personas que se acercaban era para decir exactamente lo mismo: no, vamos a votar no, por las razones que nosotros tantas veces y con tanta paciencia y con tanta pedagogía habíamos hecho durante los años anteriores. No cabe ninguna duda, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que usted durante años estuvo repitiendo esto. Lo que quiere decir que el problema no era solo de esas 297 impotables páginas, sino de toda una política. Este país no quiere ser marxista-leninista y no lo será jamás. Este no es un país materialista ateo. Este es un país que cree en los valores y que cree especialmente en la libertad como medio para que cada persona se realice dentro de un ámbito jurídico que le sea propicio. Nada menos que esa batalla es, procurador. Quiere decir que la estamos empezando, pero empezando con la unión de todos los colombianos. Es que
Sí, diga usted. Adelante. Sí, esto, como usted lo insinúa, apenas comenzamos. Esta no es la conclusión de un proceso, es el inicio de un proceso. Lo que pasa es que nos lo querían meter de contrabando, nos querían de una vez modificar la Constitución, de una vez tener una nueva Constitución para imponer toda esa agenda ideológica y política y, como usted dice, una ideología atea. Querían imponernos la ideología de género, querían destruirnos la familia, querían afectar la sociedad y, desde luego, todos los demás aspectos en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia económica. Pero el pueblo colombiano les resultó, no se dejó cabrestear, y por eso fueron los resultados de ayer. La Colombia creyente dio un paso adelante ayer. La Colombia creyente acudió a las urnas masivamente, y eso es lo que dijéramos queda claro y queda notificado el gobierno nacional. Impunidad, participación política, defensa de la familia, protección de la fortuna de la FARC. Eso fue la razón que comprometió a los colombianos para salir en defensa de su historia, en defensa de su institucionalidad, en defensa de su familia, en defensa del futuro. Yo creo que es una jornada que nadie lo pensaba, pero es la lucha de David contra Goliat, la victoria de David, sin medios, sin recursos, contra todas las previsiones, contra el triunfalismo, contra el régimen, como diría Álvaro Gómez, contra el poder global, contra el poder financiero, bueno, en fin, contra las amenazas, contra el chantaje, contra la guerra psicológica. Bueno, es una cosa que nunca antes vista, fue una campaña nunca antes vista, donde el gobierno careció del pudor necesario para respetar los límites que la misma institucionalidad le imponía, con una actitud del presidente Santos que encabezaba la rebeldía contra la misma institucionalidad. Bueno, y los resultados que vimos ayer fueron resultados totalmente inesperados, pero el júbilo y la alegría, no en vano, doctor Londoño, Colombia está consagrada al Sagrado Corazón a pesar de la Corte Constitucional. A pesar de la Corte Constitucional que se sublevó contra el Sagrado Corazón. Una pelea muy difícil, difícil. Yo lo siento por los magistrados de la Corte Constitucional, pero se enfrentaron a un adversario que les queda ligeramente grandecito. Bueno, procurador, pero usted lo dice, este es el comienzo. Aquí hay que hacer una nueva política. Aquí hay que hacer una unión de los colombianos. Es que mire que el 83% de los colombianos no se dejó llevar de cabestro. Unos, los que salieron con fe a la calle y fueron a la urna y votaron por el no. Y otros que se quedaron en su casa diciendo, esto no me gusta y a esto no le jalo. Y mi situación es una situación de pobreza, de abandono, de tristeza, y yo no participo con esos coros triunfantes que me sacan en la televisión. 83% de los colombianos. Aquí hay un gran pacto nacional por hacer, procurador. ¿Usted está dispuesto? Claro que sí, es la exigencia. Si nosotros queremos la concordia, el país no puede resignarse a vivir permanentemente fracturado, que fue precisamente el gran logro del gobierno, fue fracturar el país. El gran logro del gobierno fue dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. Pero con los resultados de ayer se impone precisamente lo que hace 2 años propuse, un acuerdo para la paz, donde estén precisamente todos los colombianos, todos los colombianos en torno a estos propósitos que fluyen del mandato que los colombianos dimos ayer, de las afirmaciones que los colombianos hicimos ayer en las urnas, para avanzar hacia la concordia. No nos vamos a resignar a vivir divididos, a vivir fracturados, porque las inmensas mayorías tienen la decisión, tienen la voluntad precisamente de avanzar hacia la concordia. Esa es la obligación, la grave obligación que tenemos nosotros de hacer un acuerdo en torno a estos principios para lograr consolidar la concordia nacional.
¿Hace cuánto tiempo lo dijo usted, procurador? ¿No lo recuerda? 2 años. 2 años en Valledupar. Hace 2 años en Valledupar. Y desde luego, y la respuesta es que yo era enemigo de la paz, que le quería meter palos a la rueda a la paz, que dijéramos que el gobierno tenía una decisión que política, que no, que eso, que el acuerdo. Yo le dije claramente al presidente, le dije, si se quiere blindar políticamente y jurídicamente lo que están haciendo en La Habana debe ser con todo el país, con la oposición, con todos los sectores sociales, precisamente, pero con unos mínimos que era no impunidad, que era no elegibilidad, que era defensa de nuestras tradiciones, de la familia, pero desde luego eso no ameritó el menor detenimiento por parte del presidente del tema, sino que prefirió ahondar la confrontación y ahondar la división. Bueno, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, como usted es un gran lector y un gran estudioso de las encíclicas papales y de los mensajes que nos vienen desde Roma, cuando los papas no se equivocan, pues que a veces los hacen equivocar, como hicieron equivocar el Papa Francisco ahora, de manera tan lamentable. Pero yo quiero cuando el Papa intervino, recordé un principio de la diplomacia vaticana, doctor Londoño, que dice textualmente: de Roma viene lo que a Roma va. Wow, muy bien. Entonces, y eso, sí, eso claro. fue la historia que le contaron, fue esta historia distorsionada. Esa es la verdad. Bueno, pues yo recuerdo a otro papa, a Pablo VI, que para mí es el más grande escritor que tuvo la Iglesia en el siglo XX. Usted tendrá la opinión que quiera, pero yo me quedo con la mía. ¿Qué escritor fue Pablo VI? Y qué hombre tan profundo y tan serio. Y tuvo una frasecita que me parece que está en el corazón del tema de hoy. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico, o el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Es que ya no recuerdo cómo la compuso, pero es exactamente esa. Fue la encíclica Populorum Progressio. Sí, señor, en la Populorum Progressio, del progreso de los pueblos. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, podemos hacer paz y podemos hacer vida social con la gente con hambre, con la gente sin empleo, con la gente en las calles haciendo maromas para que le paguen unos centavos, o hacemos desarrollo económico o este país no es viable. Lo dijo un pequeño gigante que nos mandó Dios al mundo, que fue el Papa Pablo VI. ¿No le parece? ¿No es usted Así es. Muy amigo de esa Populorum Progressio? Pues sí, desde luego, claro que estoy de acuerdo con usted. Después de Pío XII, ese es un buen escritor, pero desde luego es que si no logramos abocar y afrontar los temas sociales, los temas económicos del país, pues difícilmente vamos a lograr los escenarios de tranquilidad y de paz que tanto anhelamos. Bueno, procurador, a usted lo ganamos para la lucha política gracias a la concejal Araujo y a las órdenes de Timochenko, de manera que nos hicieron un gran favor. Y ahí lo tenemos, como en la hora de la verdad lo dijimos. Están creando un mártir y un candidato a la presidencia de la República, con ganas o sin ganas, pero es lo que están haciendo. Y ahí está usted en primera fila en la lista de quienes tienen que comandar este enorme acuerdo por la paz, acuerdo por el desarrollo económico, acuerdo por una Colombia que ayer definitivamente dijo no, el 83% de los colombianos. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ¿listo para las batallas que vienen? Listo, ya está. Estoy haciendo ejercicio de calistenia. Lo de ayer fue un ejercicio de calistenia para las duras batallas que se nos vienen, pero estando dispuestos a dar todo el entusiasmo y toda la entrega, porque necesitamos precisamente de patriotismo, como diría algún pensador español, pero que lo he recordado mucho en estos días: la política es un oficio del alma, y debemos volver precisamente a eso, a que la política sea oficio del alma, no oficio de mercaderes. Procurador General de la Nación, porque lo llevamos así en el corazón, en la medida en que es el defensor de la sociedad colombiana. Alejandro Ordóñez Maldonado, muchas gracias por haber estado con nosotros en la hora de la verdad.
Bueno, un abrazo, Fernando. Adiós, adiós. Recuerdan la frase, ¿no? La política es un oficio del alma. La política no es un oficio de mercaderes, de los que están buscando ahí una oportunidad para lucrarse, para sacar adelante a sus amigos, sin importarles un pepino, un comino, lo que le pase a la nación, lo que le pase al pueblo colombiano. Solo el que se acerca al pueblo con la voluntad de servirlo, ese entiende lo que es la política, y la política grande y alta que el país necesita hoy más que nunca. Así es. Alejandro, ¿sí? Así es, algo? doctor Londoño, decía que alguna vez en una conversación que teníamos con todo el equipo de trabajo y con su señoría, usted nos decía que muchas veces lo criticaban porque no entendía de la política, de esa política chiquita y clientelista. Yo creo que ayer triunfó la política de verdad. Que es diferente, ayer triunfó la política que se hace con el alma. Qué bueno, doctor Londoño, que usted nunca haya entendido de esa otra política. Sí, eso lo decían unos parlamentarios que me visitaron y que tuvieron la indiscreción de hablar cerca de una persona que quiero mucho y cuyo nombre me reservo. Que este doctor Londoño, que es tan inteligente, ¿por qué no entenderá cómo se hace la política en Colombia? No, pues bien, ayer quedó demostrado cómo se puede hacer. Cómo se puede hacer la política y cómo hay que hacerla en grande para hacer un gran pacto nacional. Es el momento de la grandeza. Le llegó el espacio a la grandeza. Y no podemos claudicar y no nos podemos equivocar. Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la Nación y hoy gran líder político en el país, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 8 de la mañana, 11 minutos.